nuestro pastor el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo vengo medio tristón porque la semana pasada estuve ahí en Cancún, imagínense. No, muy bien. Estuve compartiendo ahí en la congregación con Pablo Moreno, que es una congregación que está también bajo nuestra cobertura. Mi esposa también compartió ahí con las damas y 32 de ellas recibieron a Cristo por primera vez, ¿no? Así que hubo una buena cosecha. Bueno, pues vamos a entrar al tema del día de ahora, la dinámica del ser humano nuevo. Y vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner ante tu presencia a todas las personas que han venido en esta tarde, porque sé que el deseo de su corazón es escuchar una palabra que venga de ti. Y yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú le des vida a la palabra, a la enseñanza que vamos a compartir, Señor, que aunque la tenemos escrita, Señor, pero tú, Padre, a través de tu Espíritu, habla a cada vida, a cada persona, a cada corazón y hazla viva, Señor, para que pueda tocar nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y haya cambios para bien, cambios que nos hagan desear, que nos hagan anhelar la presencia de tu Hijo Jesús en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo haga más real a Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Y también ponemos delante de tu presencia a cada persona, especialmente cada persona que está enferma, Señor, o que tiene un familiar enfermo. Los levantamos en oración para que tú los toques, los sanes, los restaures. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y alguna persona enferma en este lugar, en este momento, oramos para que tú le traigas sanidad y restauración en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar en el tema, la dinámica del ser humano nuevo. Fíjense, el ser humano del siglo XXI se está enfrentando a presiones y fuerzas, fíjense, tan abrumadoras que lo hacen clamar con desesperación: ¿qué debo hacer para encontrar la felicidad o la seguridad o un cambio a seguir y buscar un propósito para mi vida? No sé por qué la letra esta se puso blanca, la de los segundo y tercer renglón. Vamos a hablar de la posibilidad del ser humano nuevo. Dios tiene un plan para que lleguemos a ser nuevas criaturas y tenemos que conocerlo. El hombre, por su rebelión, cayó en el pecado. Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Sus hijos, Caín mató a su hermano Abel y ahí empezaron una serie de conflictos grandes para toda la humanidad. Aldous Huxley, un novelista y ensayista inglés, autor de un libro que fue en los años 60 y 70, así uno de los que más llamaban la atención a los intelectuales, escribió un libro llamado Un Mundo Feliz, y en él imagina una droga llamada soma para sanar y ayudar al ser humano, y que ahí encontraban la solución a todos los problemas, lo cual no es cierto, ¿verdad? Ahora, en nuestro mundo todo parece mejorar, pero fíjense, menos el ser humano, que tiene un corazón perverso y engañador. Esto lo enseña la Biblia. Fíjense, desde el principio ha actuado mal, roba, asesina, miente, engaña y se aprovecha de los demás. A lo mejor les faltan algunas características, pero hay otras, ¿verdad? Y todos participamos en algo de esto o de otras cosas. El hombre no ha cambiado. ¿Qué dice la palabra en Jeremías 17:9? Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nuestro corazón nos puede engañar. A veces cometemos un pequeño acto bondadoso, como alguna persona que nos toca el vidrio del carro cuando estamos en un alto y sacamos y le damos un peso y sentimos una satisfacción tremenda, como si realmente hubiéramos solucionado la vida de esa persona, ¿no? Y ese es el corazón. Dice: qué bueno eres, qué bondadoso eres, qué bárbaro. Y uno dice: sí, cierto, ¿no? Pero la Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce nuestro corazón, ¿no? El psicólogo Carl Jung dijo: todos los viejos pecados, es un psicólogo no cristiano, ¿no? Él ya murió hace algunos años. Todos los viejos pecados no están muertos, sino agazapados en los rincones oscuros de nuestros corazones modernos. Permanecen todavía ahí y son tan horribles como siempre, ¿no? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 7:18? Dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa,
nada bueno habita. ¿Cuánto habita de bueno? Nada, ¿no? Solo por el Señor es el que puede traernos cambios para que hagamos cosas que le agraden. Otro filósofo, el filósofo danés Søren Kierkegaard, que era un existencialista, él hablaba mucho de la angustia del ser humano, de la vida. Él escribió un libro llamado La enfermedad mortal. Ese tampoco es cristiano, aunque tenía padres creyentes. Él dice que el hombre ha nacido y vive en pecado, que no puede hacer nada por sí mismo, sino perjudicarse. Fíjense, un no creyente llega a esa conclusión. Así que estamos empezando a reconocer, tras siglos de inútiles esfuerzos religiosos, culturales, morales y educativos, que el ser humano es incapaz de cambiar su corazón porque está inclinado al mal. El apóstol Pablo lo expresa así: ¿por qué hago lo que no quiero? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo lo que no quiero? ¿No? Y todavía añade: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco. Hago lo contrario a lo que sé que es lo correcto. El mismo apóstol Pablo se vio en esa disyuntiva, ¿no? El hombre, para mejorar, empieza a experimentar con muchas cosas. Con las ciencias de la conducta dice: si conozco, si estudio más, me voy a capacitar más para ser mejor persona. En las ciencias de la conducta, como la antropología, la psicología, la sociología, etcétera, etcétera, para descubrir las leyes del comportamiento humano. Pero fíjese, fallan en una cosa: no tienen en cuenta el hecho del pecado. Ninguno de ellos considera el pecado. Fíjese, incluso dicen, según esas ciencias, el pecado es en gran parte imaginario. O sea que el hombre se lo imagina o se lo han enseñado. El hombre o el ser humano es producto de su medio ambiente. Si vivió en un buen ambiente, pues será bueno; si no, será malo. O de una combinación de genes y cromosomas de sus antepasados, de los abuelos, de los padres, etcétera. De acuerdo con esto, un delincuente es solamente un inadaptado. Hace poco vi ahí en la televisión un noticiero que encontraron a un hombre, lo iban a condenar a la cárcel. Es un hombre que siempre había sido millonario, ¿no? Entonces cometía muchos actos ilícitos, y dice que él estaba determinado porque estaba acostumbrado a hacer su voluntad. Entonces el juez dijo: pues pobrecito, está acostumbrado a hacer su voluntad, no lo metan a la cárcel. Pero otro juez más sensato dijo: ¿qué hacer su voluntad ni nada? Métanlo a la cárcel. Y por fin entró a la cárcel, pero al poco tiempo le dieron una libertad. Se escapó, lo encontraron aquí en Puerto Vallarta, ¿no? Junto con su mamá, que le ayudó a escaparse, y tenía que cambiar su manera de comportarse, pero tuvo que escapar de los Estados Unidos porque se alcoholizó. Y tenía prohibido hacer eso y muchas otras cosas, pero él no hizo caso. Así que él dice: pues todos mis problemas se deben a que fui muy consentido y ahora me están traumando con lo que me hacen, ¿no? Soy un inadaptado. Entonces con esto cualquiera es inadaptado. Uno puede matar a 5 personas y decir: pues soy un inadaptado, ¿no? Pobre de mí, ¿no? Entonces esto es lo que dicen las ciencias de la conducta muchas veces. Dice: no hay responsabilidad personal en muchas teorías modernas, y se culpa a todo menos al ofensor, menos al culpable. Dice que solo es un producto de su medio ambiente, que vivió en un medio ambiente hostil, o de la pobreza. Pues como fui muy pobre, pues por eso robé un banco y maté a 5 personas a la hora de asaltar el banco, ¿no? Entonces no es mi culpa, la culpa es de que fui muy pobre. Otro es la desocupación. Como no encontraba trabajo, pues busqué la manera de procurarme los fondos que necesitaba para sobrevivir bien. Otro es producto de la discriminación social. Fui discriminado socialmente, etcétera, etcétera, ¿no? Ponen muchas conclusiones. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Dios. Eso es lo que dice el hombre, pero ¿qué dice Dios? En Romanos 6:12 dice: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Tengan dominio propio, tengan control sobre sí mismos, nos está diciendo la palabra. O sea, que se puede tener. Eso es lo que dice Dios, ¿no? Entonces, no dependemos de las circunstancias, sino dependemos del Señor. Y también Él nos ha dado un libre albedrío que debemos ejercitar. Luego está otra forma de renovar al ser humano: el intento del hombre o del ser humano para transformarse mediante medicamentos farmacológicos, ¿no? Las drogas de todo tipo. Drogas buenas, según muchos, ¿no? Esas drogas cambian las mentes, alteran las sensaciones, las percepciones,
los estados de ánimo, los deseos y aún las maneras de pensar y de actuar, ¿no? Aquí vean, este hombre dice, y con este Alka-Seltzer me voy a quitar la tremenda cruda de la noche de ayer, ¿no? Pobrecito, soy un inadaptado, ¿no? Fíjese, hace años el profesor B.F. Skinner, se llama Burroughs F. Skinner, de la Universidad de Harvard, dijo: estamos entrando en la era del control químico de la conducta humana. Sin embargo, esas drogas, fíjese, solamente proporcionan cambios transitorios con probables daños permanentes para el cerebro. Creo que en los años 60 pues estaba de moda la marihuana y muchas otras drogas, el LSD, y muchos participaban de eso. Yo tuve varios compañeros de clase que de repente olía ahí hasta en el salón a petate quemado. Dije, pues este está fumando marihuana, ¿no? Yo nunca, me lo dieron a probar y muchas otras cosas. Dije, yo no, ¿qué voy a entrar a esas cosas? Y de por sí ya me gusta el alcohol, menos me voy a meter en otra cosa más grave, ¿no? Pero el Señor nos puede liberar de todo. Dice, sin embargo, fíjense, esas drogas solamente proporcionan cambios transitorios, pero con daños al cerebro. La respuesta de Jesucristo es la que dio al líder religioso Nicodemo, un miembro del Sanedrín judío, y le dice, no te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Ese era el problema, tenía que cambiar, tenía que nacer de nuevo, y el nuevo nacimiento solo lo puede dar Dios, no es algo que nosotros podemos conseguir por nosotros mismos. Un creyente, el doctor Wilbur M. Smith, hizo el siguiente análisis. ¿Qué queremos decir con eso de que uno debe de nacer de nuevo o nacer otra vez? Esto es algo muy radical, y la verdad es que sí es muy radical. Lo que somos por naturaleza lo somos debido a lo que éramos al nacer. Al nacer se determinó nuestro sexo. Ahora ya lo quieren determinar de otras maneras, diciendo pues depende de las inclinaciones que yo tenga o que me estén inculcando. Ya todo estaba establecido. Nacer de nuevo implica un nuevo comienzo. Desde luego, todos sabemos que no podemos nacer físicamente por segunda vez. Aquí, por lo tanto, se está haciendo referencia a un renacimiento espiritual, o a un renacimiento no del cuerpo, sino del alma, de la mente, del carácter de la persona completa, ¿no? Como se lo dijo Jesús a Nicodemo. Le dice, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, le respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Así que le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer del espíritu. Y él, siendo un líder religioso, no lo podía entender. Dice, ¿cómo yo siendo un hombre adulto me voy a hacer un bebé para entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Dice, Nicodemo, tú siendo un líder religioso no entiendes eso. Y ahí tuvo que explicárselo el Señor. Ahora, para su vergüenza, una gran parte de la iglesia cristiana moderna ha abandonado el mensaje del nuevo nacimiento. Y no solo el nuevo nacimiento, también ya no se quiere hablar del infierno, ni se quiere hablar del pecado, ni de la sangre de Cristo, porque dicen, esas cosas son muy feas, ¿no? No hay que hablar de esas cosas. Mejor vamos a hablar de cosas bonitas, de la prosperidad, ¿no? Y que Dios bendice y quiere prosperar. Y por cierto, Él quiere hacerlo, pero esa es cosa secundaria. Fíjense, se predica acerca del cambio social, del cambio moral en muchos lugares, en varias de las congregaciones más grandes en los Estados Unidos, acerca del desarme y del mejoramiento de las leyes, ¿no? Y de las personas también. Pero no se insiste en lo único que puede resolver el problema del mundo. Fíjese, lo único que puede resolver el problema del mundo, la transformación interior del ser humano, es que una persona se entregue a Cristo, y eso es lo único que lo va a cambiar. Si no, va a seguir siendo igual, ¿no? Usted puede agarrar un marranito y bañarlo, vestirlo, hasta vestirlo de etiqueta, y lo primero que va a hacer, una vez que ya lo tiene hasta perfumado, se va a salir corriendo y se va a tirar un clavado en el lodo, porque eso es lo que le gusta. Y lo mismo sucede con el ser humano, ¿no? Filipenses 3:21 dice, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, como el cuerpo glorioso de Cristo, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. El Señor somete, todas las cosas están sometidas a Él por el poder que Él tiene. Y así también Él puede hacer que se transforme nuestro cuerpo, que se transforme nuestra mente, que se transforme nuestra manera antigua de vivir por una nueva manera de vivir, del nuevo nacimiento.
El problema fundamental del ser humano es espiritual, no es social, como lo proclaman muchos en la actualidad. El hombre necesita un cambio interior completo. El profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, lo dijo con estas palabras: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que va a hacer que nuestro espíritu nazca. Y entonces por eso se llama también nacer de nuevo o nacer del Espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, insensible, y les pondré un corazón de carne. Ahí está hablando de tener un corazón sensible en Ezequiel 36, 26. El apóstol Pedro llama a esto arrepentimiento y conversión. Dice, el apóstol Pedro predicó el día de Pentecostés. Ahí dio su mensaje, un mensaje tremendo. 50 días después de la Pascua, de la resurrección del Señor, y les dijo a la gente: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio o tiempos de descanso espiritual, ¿no? Ahí en Hechos 3:19. Fíjense, la Biblia enseña que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Interiormente estamos muertos. Y su gran necesidad es de recibir vida espiritual, pero no tiene dentro de sí la semilla de esa nueva vida espiritual. Esta tiene que venir de Dios mismo. Es el único que nos puede impartir vida. Y Jesucristo mismo dijo: ciertamente les aseguro, y vean, aquí está recalcando esto, ciertamente, le dice con seguridad, les aseguro, les doy la seguridad de que el que oye mi palabra y cree al que me envió, que es Dios el Padre, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a la vida. Ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 24, nos da estas tremendas palabras de esperanza y de ánimo, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo para entenderlo mejor, con un ejemplo de la vida natural. Un día una oruga, fíjese, una fea oruga, ese gusanito muy feo, trepa por un árbol y lo hace con mucha dificultad y le lleva mucho tiempo. Y finalmente llega a una rama, se encierra en un capullo y pocas semanas después emerge una hermosa mariposa. De ese gusanito feo que se enterró sale una nueva hermosa mariposa. Hay un cambio, fíjense, hay una transformación. Ahí en el capullo, adentro del capullo, va transformando hasta que sale la mariposa. Y es una completamente diferente. Ahora puede volar y vivir una vida diferente. Así el hombre moderno, angustiado, desalentado, infeliz, acusado por su conciencia, por todo lo que hacemos incorrecto, arrastrado por sus pasiones, dominado por el egoísmo, porque siempre queremos ser primero nuestra voluntad, adicto a vicios, busca cómo escapar y puede acudir a Cristo por fe y emerger como un hombre nuevo. Él es el que sí lo puede volver un hombre o una mujer nuevo. Ahora, ¿cómo puedo llegar a ser un hombre nuevo? Vamos a ver un ejemplo aquí. Se ha dicho que el hombre reforma, la religión conforma, pero solo Cristo transforma. Hubo un grupo de estilistas que en su convención anual decidió exhibir el valor de su arte. Esto ahorita está mal, lo voy a pasar acá. Y hallaron a un vagabundo, le cortaron el cabello, lo afeitaron, le dieron un baño, bueno, no un baño, como 5 baños para que ya dejara de oler a chivo correteado. Lo vistieron con un traje nuevo y así lo presentaron y dijeron: miren lo que hemos logrado, hemos hecho un hombre nuevo del hombre anterior. Pero 3 días después este hombre estaba de nuevo borracho, durmiendo en los parques. Y fíjese, ese hombre había sido transformado exteriormente. Es que aquí no sé por qué se nos brincó la ilustración, pero su ser íntimo no había cambiado, seguía siendo el mismo. Fíjese, solo Dios nos puede cambiar. Él es el único que puede cambiar al ser humano. Todos los demás son nomás pequeñas reformas, ¿no? Pero no es un cambio completo. ¿Qué dice en Colosenses 3, versos 4 y 5? Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, Él es la verdadera vida, se manifieste, porque si hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, pues se debe de manifestar, ¿eh? Como un día le decía a una persona: tú eres que estamos platicando de ser cristiano, y dice: pues yo soy cristiano. Bueno, pues vamos a orar para que se te note, ¿no? O sea, que se manifieste, ¿no?
entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Qué es lo propio de la naturaleza terrenal? La inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones. Y las bajas pasiones no es un par de chaparritos que se hagan novios, ¿no? No estoy hablando de eso. Los malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría, como dice en Colosenses 3, versos 4 y 5. Fíjense, en una ocasión el evangelista Billy Graham, visitando un grupo de hombres condenados a muerte en una prisión, se encontró con un hombre fuerte y de aspecto inteligente, y le preguntó, era un hombre condenado a muerte: ¿qué debo hacer para ser perdonado de mis pecados? Quisiera saber que voy a ir al cielo. Y a Billy Graham le dio la explicación de cómo podían hacer de nuevo, y a un hombre con muchos crímenes y todo, Dios lo puede perdonar, como sucedió al ladrón arrepentido, ahí en la misma cruz, clamó al Señor y Él lo perdonó. Ahora, esta pregunta se la hicieron a Jesucristo hace 2000 años. Vean lo que dice Marcos 10, 17. Cuando Jesús estaba para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de Él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él quería saber para vivir de una manera diferente, para ir al cielo, para ir a la presencia de Dios. El ser humano del siglo XXI hace la misma pregunta que siempre ha hecho el hombre o la mujer: ¿qué es lo que tengo que hacer para salvarme? Y muchos buscan muchas explicaciones y dan muchas respuestas que están totalmente fuera de lugar, muy desubicadas. El apóstol Pablo le dijo así al carcelero de Filipos, cuando lo metieron él a la cárcel, él estaba alabando al Señor. De repente vino un terremoto y las puertas de la prisión se abrieron, los presos se pudieron haber escapado, y el guardia sabía que si se escapaban los presos lo iban a ejecutar a él, así que trató de suicidarse. Y el apóstol Pablo le dijo: no lo hagas, aquí estamos. Y él dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque ya había oído a Pablo predicar y cantar y alabar al Señor. Entonces el apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Pablo y Silas le contestaron así al carcelero. Ahora vean, ¿qué sucedió? Y el carcelero recibió al Señor, cambió su vida. Fueron a la casa del carcelero y ahí le dieron oportunidad de que se bañara a Pablo porque estaba medio ensangrentado, lo habían golpeado más, 39 azotes le habían dado. Imagínense cómo traía toda la espalda y todo, y ahí lo curaron. Entonces, ¿qué sucedió después a la familia del carcelero? Pues fueron instruidos con la Biblia, con la palabra. Cuando nosotros le compartimos a una persona, el siguiente paso es que esa persona sea instruida en el conocimiento de la palabra. Tenemos que explicarle qué es lo que sucedió con su vida y cómo puede seguir él cambiando y siendo transformado, y que lea la palabra, ¿no? Fíjense, vean lo que dice Hechos 16:32. Luego les expusieron a este carcelero y a su familia la palabra de Dios, a él y a todos los demás que estaban en su casa. Ahí les explicaron y les dieron ahí los primeros rudimentos de la vida cristiana. Ahora, la única decisión mediante la cual puedes convertirte es que decidas creer en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. No tienes primero que enderezar tu vida, porque hay gente que me han dicho a mí, pues ya una vez que cambie, entonces sí me voy a entregar a Cristo. No, entrégate así como estás, ¿no? Tú debes acudir a Cristo como eres. El ciego acudió como estaba, igual el leproso y el ladrón en la cruz, en el estado en que estaban, acudieron al Señor y el Señor ya les cambió, transformó sus vidas. Vean lo que dice en Romanos 10, 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, esto es lo importante, lo que predicaba Pablo. Lo más importante es esto: que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tu Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos o que lo resucitó, serás salvado. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para recibir la salvación o para ser salvo, ¿no? Ahora, y una vez que la persona es salva, después el Señor lo llevará a realizar los cambios necesarios en su vida. El Señor va a hacer un trabajo en nosotros, así como el alfarero lo hace con la arcilla para formar una vasija de acuerdo al gusto del alfarero. Él va a hacer un trabajo también en nuestras vidas para irnos transformando de acuerdo a lo que Él quiere o espera de cada uno de nosotros. Ahora, la palabra conversión significa simplemente volverse. Voy en un camino
y me vuelvo para ir por el otro camino. Fíjense, en la conversión entran al menos dos elementos. Uno es el arrepentimiento y el otro es la fe. Jesús dijo, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dice en Lucas 13:3. Así que tenemos que arrepentirnos. Ahora vamos a hablar, el primer elemento de la conversión es el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento implica el reconocimiento del pecado. Hay muchos que dicen, pues sí, cometí una fallita. No, pequé. Imagínense al rey David cuando el profeta Natán lo confrontó, que hubiera dicho, pues no fue mi culpa, fue de que se andaba bañando. Pues si ya sabía que yo me paseaba en los que se andaba bañando. Esta es lo que quería, era provocarme, ¿no? Él se arrepintió y dice, yo he pecado contra Dios, ¿no? Él no le echó la culpa a nadie, él reconoció su propia culpa. Y es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros, que no le echemos la culpa. Es que mi marido es así, por eso yo fui así. O es que me trataron así en mi casa, es la culpa de mis padres, o es culpa, y siempre nos gusta echarle la culpa a otro y no reconocerla. Pero el verdadero arrepentimiento implica el reconocimiento del pecado. Señor, yo he pecado contra ti y lo reconozco. Es lo que a Dios le gusta, que lo reconozca uno. O reconocer la culpa personal, la impureza delante de Dios, porque al estar en pecado somos impuros delante de Dios y no podemos estar en su presencia. Consiste en el reconocimiento de lo que somos, pecadores. Si nos vemos a nosotros mismos como Dios nos ve, como pecadores, entonces vamos a reconocerlos para poder decir, como lo hizo el publicano delante del Señor, ahí en el templo, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Él no dijo, pero este fariseo es peor que yo. No, yo soy pecador. El fariseo sí estaba diciendo, este publicano sí es pecador, yo no. Y eso desagradó a Dios, ¿no? Así que con Dios lo que hay que hacer es reconocer lo que hemos hecho mal. El arrepentimiento significa también un cambio de propósito en la vida. Tiene que cambiar mi manera de vivir y encierra la idea de apartarse del pecado mediante el ejercicio de la voluntad. O sea, de que yo decida apartarme del pecado. Todo lo que uno tiene que hacer es realmente estar dispuesto a ello. Decirle, Señor, estoy dispuesto a cambiar, quiero cambiar. No puedo, pero quiero cambiar, ¿no? Y Dios te ayudará. Pero Él quiere que lo digamos con sinceridad. Señor, te necesito, quiero que me ayudes. Y Él va a poner los medios y las circunstancias para ayudarnos. A lo mejor le pone hasta la suegra para que le ayude a que se convierta, ¿no? Que se vaya a vivir a su casa un tiempo, ¿no? No sabemos qué sea. Quiero contarles esta historieta. Había un duque muy rico. Esta parte de la ilustración se perdió, no sé si ustedes la tengan en el bosquejo, pero una partecita se perdió. Y llamó a su siervo porque se puso a pensar sobre si moría, que se iba a perder eternamente en el infierno. Entonces este duque habló con su siervo y le dijo, ¿qué debo hacer? Tú eres cristiano, dime. Y el siervo, que conocía el orgullo de su amo, le contestó, Señor, si quiere ser salvo, tiene que ir al chiquero, arrodillarse en el lodo y decir, Jesucristo, ten misericordia de mí, soy pecador, ¿no? El duque le dijo, no me es posible hacer eso. ¿Qué dirían los vecinos y los otros siervos? Pero se puso a pensarlo bien toda esa semana y yo creo que hasta empeoró en su salud. Y una semana después el duque volvió a llamar a su siervo y le dijo, he estado pensándolo bien y estoy dispuesto a hincarme en el chiquero. El siervo le contestó, Señor, no tiene que ir realmente, basta con que esté dispuesto. Y así es con el Señor, ¿no? Todos nosotros tenemos que estar dispuestos a humillarnos ante Dios para poder recibir su perdón. Mucha gente no busca a Dios por orgullo, porque Él quiere hacer las cosas de acuerdo con su voluntad. A mí me ha tocado muchas personas que no quieren recibir al Señor. Me acuerdo un jefe que tuve cuando trabajé en el gobierno del estado. Él me dice, yo sé que lo que tú me dices es la verdad, pero no me conviene para mi puesto. Bueno, y de todos modos elegí una Biblia y elegí una parte que la leyera que hablaba de esto para que a ver si lo reflexionaba. Espero que lo haya hecho, ¿no? ¿Qué dice Santiago 4:10?
Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. De hecho, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado, que es lo contrario, ¿no? Ahora, el segundo elemento de la conversión es la fe. Fíjense, para convertirse a Jesús la persona debe hacer una elección, así hasta lo recalcamos, ¿no? Una decisión que es creer en Jesucristo. Esa es la elección. Ahora tengo que elegir seguir a Jesucristo si realmente me he arrepentido. Dice la Escritura en Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, el que cree en Jesús. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios, porque el único que puede darnos la salvación es Jesús. Así que si cree en Jesús, se está agarrando del único que le puede ayudar a salvarse. Si usted lo rechaza, pues está dejando, por decirlo así, hasta el salvavidas que le están echando de un barco para que usted pueda salvarse cuando se está ahogando, ¿no? Y esa es su propia decisión. Nosotros necesitamos entender claramente lo que implica la palabra creer. Significa también entrega y rendición. Que yo me entrego al Señor y me rindo a Él. Es como cuando un asaltante se acerca con una persona y le pone una pistola enfrente, ¿no? Y la otra persona levanta las manos, quiere decir, no voy a luchar contigo, me rindo, ¿no? Es lo que tenemos que hacer con el Señor, rendirnos ante Él, porque lo necesitamos, ¿no? La Biblia enseña en Hebreos 11:6, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Porque si realmente creemos en Él y le pedimos a Él es porque creemos que existe, ¿verdad? Nadie le va a pedir a alguien que duda que exista, sino creemos, y también que recompensa al que se arrepiente y lo busca de corazón. Creer es responder al ofrecimiento de misericordia, amor y perdón por parte de Dios. Fíjense, Dios tomó la iniciativa. Esto es muy importante recordarlo y reconocerlo siempre. Dios tomó la iniciativa en nuestra salvación. La salvación es toda de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Todo lo ha hecho Dios al morir en la cruz por nosotros, ¿no? Fíjense, antes de morir Jesús dijo, consumado es. Ahí en Juan 19:30. El plan de Dios para nuestra reconciliación y redención se cumplió en su Hijo Jesucristo. Pero fíjense, el ser humano debe responder. ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? Recibiendo su perdón. Porque alguien que está siendo condenado por algo, si no recibe el perdón que se le está ofreciendo, pues va a tener que ser ejecutado. Nosotros tenemos que reconocer y recibir su perdón y confiar de ahí en adelante cada día en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Fíjense, las palabras creencia y fe en el Nuevo Testamento son traducciones de la misma palabra griega, episteuien. La fe cristiana no significa creer en una gran cantidad de cosas, porque algunos creen tienen fe en su médico y en muchas cosas, ¿no? Pero implica una disposición individual de la mente y del corazón hacia Jesucristo. Esa es la verdadera fe, que Él es el que me puede salvar, ¿no? ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál es el gozo que tuvo el Señor? Ver que muchos de nosotros íbamos a entregar nuestras vidas a Cristo y íbamos a poder estar con toda la eternidad y íbamos a reconocer que Él murió en la cruz por nuestro pecado. Eso le dio el gozo al Señor. Y por eso estuvo dispuesto a sufrir la crucifixión, a ser menospreciado, ¿no? a recibir burlas, ¿no? Porque a Él en lo que se estaba fijando no era en el daño que le estaban haciendo o las críticas que le estaban haciendo, sino en las almas de las personas que se iban a creer, que iban a salvarse al creer en Él. Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Y qué es lo que Jesús hace a la diestra del trono de Dios? Está intercediendo por nosotros, ¿no? Le está diciendo al Padre, Padre, perdona a Aurelio, volvió a meter la pata otra vez. Pero no se rían porque también está haciendo lo mismo por ustedes. Fíjense, el evangelista Leighton Ford, a mí me tocó conocerlo una vez en Ámsterdam, en Holanda, en 1983 hubo un congreso mundial de evangelismo y yo tuve el privilegio de que me invitaron a ese congreso mundial de evangelismo, hasta con todos los gastos pagados. Éramos como 25 mexicanos que fuimos allá. Iba gente de todo el mundo, eran como unos 5,000 los que llegaron en ese
Congreso Mundial de Evangelismo, y ahí estaba este hombre, Leighton Ford, ahí lo conocí, y él dijo: la creencia en Cristo no es una fe sin evidencia, sino una entrega sin reservas. La creencia envuelve el intelecto, o sea, yo lo tengo que recibir en mi mente y creerlo en mi mente. El deseo envuelve las emociones, porque es algo que quiero, entonces tengo el deseo de tenerlo. Y la entrega envuelve la voluntad, yo tengo que tomar la decisión de hacer esa entrega. De modo que en ese acto de fe está implícita toda la persona, cuerpo, nuestro cuerpo, alma y espíritu, ¿no? El espíritu y la novia dicen, vienen en Apocalipsis 22, 17, son palabras de Jesús: ven, y el que escuche diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Ahí está la invitación de Dios. Nosotros somos los que tenemos que responder positivamente a esa invitación de Dios a nuestras vidas, de entregarnos a Él, porque Él quiere bendecirnos. Y ahorita estoy pensando en algo. Muchos dicen, a la hora de comer, dicen: vamos a bendecir los elementos. ¿Saben lo que quiere decir bendecir? Bendecir es 3 veces feliz. Así que está mal dicho, vamos a bendecir los alimentos. Vamos a bendecir a la persona. Vamos a darles gracias a Dios por los alimentos. Pero los alimentos no se pueden bendecir porque no pueden ser felices, ¿no? Entonces, muchas veces repetimos cosas y las hacemos por costumbre, pero realmente este es un breviario cultural, ¿no? Para que lo entiendan. Fíjese, un ejemplo de la seguridad del creyente verdadero. Un creyente verdadero puede tener seguridad. El doctor Donald Gray Barnhouse, que también lo conocí en Holanda, él dijo: no es presunción de mi parte decir que estoy tan seguro de que estaré en el cielo como de que Jesucristo estará ahí. Si esto se debiera a mi propia conducta y hechos, sería presunción. Pero cuando digo que mis hechos y mi conducta son todos puestos a un lado y el 100% de la justicia de Dios es mi salvación, entonces está excluida la jactancia, porque el único que puede salvarme es el Señor. Y lo otro lo puedo decir porque lo dice Dios en su palabra, que el que cree en Él va a estar con Él por toda la eternidad, y ahí lo vamos a ver al Señor ahí en el cielo. Por eso dice Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Queda excluida, ¿no? Ahora, ¿cómo recibir a Cristo? Dice, aquí les voy a hacer una recomendación. Este bosquejo de esta enseñanza, yo les recomiendo que lo guarden en su Biblia, sobre todo los que no saben explicar el plan de salvación, porque aquí viene un plan de salvación muy bien explicado y hasta con una oración al final. Usted lo puede tener, pero váyaselo aprendiendo para no tener que sacar su papelito siempre que hable con otra persona, ¿no? Dice, primero, tienes que reconocer que Dios te ama tanto que dio a su Hijo para sufrir en la cruz por ti. Esto también lo digo para cualquier persona que esté aquí que no haya tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo. Pero también nosotros le podemos enseñar a otros esto. Pero ¿cómo puede recibir a Cristo? Tiene que reconocer que Dios le ama tanto que dio a su Hijo para morir en la cruz por él. Y aquí está el fundamento bíblico. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y le podemos decir, de tal manera te amó Dios a ti, que ha dado a su Hijo Jesús, unigénito, al Hijo único, para que si tú crees en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo paso, debes arrepentirte de tus pecados. No le eches la culpa a nadie, arrepiéntete directamente tú. Y aquí está el fundamento bíblico. Jesús dijo en Lucas 13:3, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces se van a perder eternamente la persona, pero si se arrepiente, no se va a perder por la eternidad. Número 3, debes recibir a Jesucristo como tu Salvador y Señor. Vean el fundamento bíblico. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y la palabra griega creer implica también confiar, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo llegamos a ser hijos de Dios. Y hasta ahí le puede decir hasta la persona, mire, ahora eres un hijo de Dios, no porque yo te lo digo, sino porque Dios mismo lo dice en su palabra, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, y hay muchos otros versículos que nos hablan de ser hijos de Dios. En cuarto lugar, debes confesar a Cristo públicamente. Fíjense lo que dijo Jesús en Mateo 10:32.
A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fíjense, muchas veces cuando le pedimos a una persona que se ponga de pie para recibir a Cristo como su Salvador y Señor, esa persona al ponerse de pie está reconociendo públicamente delante de todos los que lo están escuchando que él necesita a Jesús y que le pide perdón por haber pecado contra él. Y también después de eso, cuando les compartimos a otros, le estamos diciendo: mira lo que Cristo hizo en mi vida. Ahí estamos reconociéndolo a él públicamente, porque te dice el Señor que él nos confesará delante del Padre. Si no, no va a ser así. Ahora, es muy importante que tomes tu decisión y hagas tu entrega a Cristo ahora. Esto dígaselo a cualquier persona, yo también se los digo a todos los que están aquí que no lo hayan hecho. Ahora es el día de salvación. Vean lo que nos dice la palabra en 2 Corintios 6:2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Por qué ahora? Porque el único tiempo que tenemos seguro es el presente. Dentro incluso de unos segundos más nos podríamos morir, un infarto, cualquier cosa, y la gente desaparece y sale de este mundo disparada al otro, o hacia el cielo o hacia abajo con el chamuquín, ¿no? Así que más vale tomar la decisión correcta. Por eso es importante que la persona tome pronto su decisión. Ahora, aquí tenemos un modelo de oración para entregarse a Cristo. Este modelo se los puse aquí y lo vamos a utilizar porque si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo y quiere hacerlo ahora, sigue este modelo. Pero acuérdense que es un modelo, es una manera nada más de hacerlo. No lo tome como un rezo de todos los días, ¿no? Porque muchas personas se aprenden alguna cosa y la quieren estar repitiendo nada más eso. No, esto es nada más un modelo para seguir, y también para que usted se lo explique a otra persona, para que lo haga con otra persona, pero después ya usted desarrolle otros modelos de acuerdo con sus propias palabras y sus propias experiencias. Fíjense, aquí puede repetir usted, dígale: Señor Dios, reconozco que he pecado contra ti. Me duele ofenderte con mis pecados. Estoy dispuesto a apartarme de ellos. Recibo y reconozco a Jesucristo como mi Salvador. Lo confieso como mi Señor, y desde este momento quiero vivir para servirle y para adorarle. Amén. Ahí viene una oración completa, ¿no? Usted puede decirle en sus propias palabras y ampliarla más de acuerdo como quiera. Pero ahí viene lo esencial, nada más están recalcados los puntos. Es un modelo donde trae los puntos esenciales para recibir a Cristo como Salvador. Fíjese, uno es reconocer el pecado, otra que dolerme a ofender a Dios, otra querer apartarme de mis pecados, otro punto recibir y reconocer a Cristo como mi Salvador de ahora en adelante, y confesarlo también como mi Señor, porque muchos lo quieren nada más como Salvador y no como Señor, porque quieren seguir haciendo su propia voluntad. Y desde este momento quiero vivir para servirte y para adorarte. Así que voy a procurar vivir de ahora en adelante para ti. Eso es lo que le estamos diciendo en esta oración, ¿no? Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, queremos venir delante de tu presencia, y Señor, yo te pido que lo que hemos compartido en este día quede claramente explicado a cada uno de nosotros en nuestras vidas, en nuestros corazones, que lo podamos entender y recibir, Señor, y poderlo retransmitir a otros en el momento oportuno. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos bendices sin merecerlo, y queremos decirte que realmente apreciamos eso, porque el mundo nos enseña que solo nos da lo que merecemos, pero tú nos das lo que no merecemos, y por eso estamos agradecidos contigo. Gracias, Señor, por tu gran amor, por todas tus bendiciones inmerecidas. Gracias, mi Señor y Dios. Amén. Nuestro pastor el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo vengo medio tristón porque la semana pasada estuve ahí en Cancún, imagínense. No, muy bien. Estuve compartiendo ahí en la congregación con Pablo Moreno, que es una congregación que está también bajo nuestra cobertura. Mi esposa también compartió ahí con las damas, y 32 de ellas recibieron a Cristo por primera vez, ¿no? Así que hubo una buena cosecha. Bueno, pues vamos a entrar al tema del día de ahora, la dinámica del ser humano nuevo. Y vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner ante tu presencia a todas las personas que han venido
en esta tarde, porque sé que el deseo de su corazón es escuchar una palabra que venga de ti. Y yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú le des vida a la palabra, a la enseñanza que vamos a compartir, Señor, que aunque la tenemos escrita, Señor, pero tú, Padre, dice, qué bueno eres, qué bondadoso eres, qué bárbaro. Y uno dice, sí, cierto, ¿no? Pero la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce nuestro corazón, ¿no? El psicólogo Carl Jung dijo, todos los viejos pecados, es un psicólogo no cristiano, ¿no? Él ya murió hace algunos años. Todos los viejos pecados no están muertos, sino agazapados en los rincones oscuros de nuestros corazones modernos. Permanecen todavía ahí y son tan horribles como siempre, ¿no? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 18? Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. ¿Cuánto habita de bueno? Nada, ¿no? Solo por el Señor es el que puede traernos cambios para que hagamos cosas que le agraden. Otro filósofo, el filósofo danés Søren Kierkegaard, que era un existencialista, él hablaba mucho de la angustia del mal, para sanar y ayudar al ser humano, y que ahí encontraban la solución a todos los problemas, lo cual no es cierto, ¿verdad? Ahora, en nuestro mundo todo parece mejorar, pero fíjense, menos el ser humano, que tiene un corazón perverso y engañador. Esto lo enseña la Biblia, ¿no? Fíjense, desde el principio ha actuado mal, roba, asesina, miente, engaña y se aprovecha de los demás. A lo mejor les faltan algunas características, pero hay otras, ¿verdad? Y todos participamos en algo de esto o de otras cosas. El hombre no ha cambiado. ¿Qué dice la palabra en Jeremías 17:9? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nuestro corazón nos puede engañar. A veces cometemos un pequeño acto bondadoso, como alguna persona que nos toca el vidrio del carro cuando estamos en un alto y sacamos y le damos un peso y sentimos una satisfacción tremenda, como si realmente hubiéramos solucionado la vida de esa persona, ¿no? Y ese es el corazón. Fíjense, el ser humano del siglo XXI se está enfrentando a presiones y fuerzas, fíjense, tan abrumadoras que lo hacen clamar con desesperación, ¿qué debo hacer para encontrar la felicidad o la seguridad o un cambio a seguir y buscar un propósito para mi vida? No sé por qué la letra esta se puso blanca, la de los segundo y tercer renglón. Vamos a hablar de la posibilidad del ser humano nuevo. Dios tiene un plan para que lleguemos a ser nuevas criaturas y tenemos que conocerlo. El hombre, por su rebelión, cayó en el pecado. Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Sus hijos, Caín mató a su hermano Abel. Y ahí empezaron una serie de conflictos grandes para toda la humanidad. Aldous Huxley, un novelista y ensayista inglés, autor de un libro que fue en los años 60 y 70, así uno de los que más llamaban la atención a los intelectuales, escribió un libro llamado Un Mundo Feliz, y en él imagina una droga llamada SOM. A través de tu espíritu, habla a cada vida, a cada persona, a cada corazón, y hazla viva, Señor, para que pueda tocar nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y haya cambios para bien, cambios que nos hagan desear, que nos hagan anhelar la presencia de tu Hijo Jesús en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo haga más real a Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Y también ponemos delante de tu presencia a cada persona, especialmente cada persona que está enferma, Señor, o que tiene un familiar enferma. Los levantamos en oración para que tú los toques, los sanes, los restaures. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y alguna persona enferma en este lugar, en este momento, oramos para que tú le traigas sanidad y restauración en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar en el tema, la dinámica del ser humano nuevo.